Hace 13 años, el bolso de mi esposo me arrojó una copia de los papeles del divorcio y dijo que se mudaría allí, así que vendí la casa en ese momento. No podía entender qué decía el bolso, así que Lila, ya que el divorcio ya es definitivo, apúrate y lárgate. Con Beckham esas palabras siempre han estado conmigo. Me sorprendió lo que dijo mi hijo Beckham cuando regresó de una entrevista de trabajo en una empresa. Le pregunté al entrevistador de recursos humanos si su empresa aprueba asuntos. La cara de Beckham luego estalló en una sonrisa como nunca antes lo había hecho. Visto antes aparentemente el entrevistador lo negó, así que continué eso es extraño, entonces, ¿por qué sigues aquí? El entrevistador en ese momento no era otro que mi exmarido, mi nombre es Lea Ennis, 48 años, trabajo en un centro de llamadas para una compañía de seguros Beckham. Es mi única familia, fuimos abandonados por el bolso hace 13 años. Conocí a Per cuando tenía 20 años. No fui a la universidad, pero trabajé como empleado en una filial de una compañía farmacéutica. Conocí a Per, que entonces tenía 27 años, que había venido por una asignación. De la oficina central se interesaron por mí y comenzaron a invitarme a cenar. Acababa de tener edad suficiente para beber. No hay duda de que estaba emocionado de que una élite de la oficina central me invitara a salir después de esas ocasiones en las que empezamos a salir. Finalmente conseguí. Embarazada, estaba conmocionada. Pensé que se enojaría y rompería conmigo, pero luego sugirió que nos casáramos cuando fuimos a saludar a mis padres. Mi padre, que todavía estaba vivo en ese momento, lo escuchó decir. Haré feliz a Leila en ese momento. Los matrimonios debido al embarazo todavía no eran vistos de la mejor manera y se llamaban matrimonios forzados, por lo que la ceremonia fue simple. Eventualmente nació Beckham en esa época, la persona regresó para dejar su trabajo y yo lo seguí convirtiéndose en ama de casa. A partir de entonces me dediqué. Para mantener la casa compramos una casa con la ayuda de los padres de P. Cuando Beckham comenzó la escuela primaria pensé que estaba viviendo días felices, pero estaba cerrando los ojos al bolso volviendo a casa cada vez más tarde a medida que Beckham crecía al haberse casado joven a los 20 años. De una feliz ama de casa a los 35, de repente me convertí en madre soltera con un Beckham de 14 años cuando inesperadamente me regresaron a la casa de mis padres. Mi hermano Jeffrey y su esposa fueron llamados a verme en ese momento cuando mi padre había fallecido y en la casa pertenecía a mi hermano y su esposa. Mami todavía tenía unos 60 años en ese momento, estaba disminuida rodeada de una cuñada casada fuerte y sobrinas que hablaban sin remordimientos. En medio de esto Beckham y a mí nos dijeron que puedes quedarte un rato, pero encontré un trabajo pronto en ese momento. No se me ocurría ningún trabajo que pudiera hacer. Un graduado de la escuela secundaria. Empleado de oficina sin habilidades, pero aún así, como madre e hijo teníamos que sobrevivir. Busqué revistas de trabajo buscando trabajo que pagara lo suficiente. Para apoyar a Beckham en mí, todavía tuve suerte, aunque Beckham tenía 14 años, una edad difícil, pero era lo suficientemente sensato como una madre con un bebé. Fue entonces cuando entré en un centro de llamadas de una compañía de seguros. Mi experiencia en la oficina me ayudó con las respuestas telefónicas al principio. No fui a la universidad y mi familia no tenía un nivel educativo alto, incluso si eso no es todo, haber sido engañado y tener dificultades financieras durante el divorcio se debió en parte a mi ignorancia. Después de todo fue un divorcio debido a la infidelidad. Si ese fuera el caso, debería haberlo hecho. Hice que el bolso pagara la compensación y la manutención de los hijos, pero nunca pensé en eso, ni mamá ni Jeffrey. Tal vez si Jeffrey tuviera algún sentimiento por mí, se le habría ocurrido alguna idea de sus conocidos, pero no fue así. Me di cuenta de mi trato injusto después de unirme al grupo. Compañía de seguros y aprendiendo cosas nuevas, pero para entonces ya era demasiado tarde. Por eso quería que Beckham fuera a las mejores escuelas, él deseaba que la sabiduría y el conocimiento te puedan salvar. No quiero que repita mis errores y ya pasaron 13 años de mi salario laboral. Y la vida es estable. Beckham ingresó a una famosa universidad estatal para estudiar STEM e incluso llegó a un programa de doctorado.
becas y las consiguió él mismo. Yo simplemente estaba firmando como tutor. Él pasó 4 años en la universidad, 5 años en la escuela de posgrado. Durante ese tiempo su competencia fue reconocida y la compañía lo exploró. Esto es lo que significa. Cuando nace un niño extraordinario de padres comunes y corrientes, el futuro de Beckham debe estar lleno de luz, pero lo que inesperadamente vuelve a mí es el día en que el bolso me abandonó. Ese incidente todavía despierta y sentimientos agradables en mí. Fue realmente repentino. HSE llegó a casa y nos arrojó un papel arrugado a mí y a Beckham cuando lo desdoblé. Era una copia de los papeles del divorcio. No recordaba haberla firmado, pero mi nombre estaba escrito allí con una letra muy similar a la mía. ¿Qué quieres decir con esto?, pregunté y Per dijo que se mudaría allí, así que vendí la casa. No pude. Entiendo muy bien lo que decía el bolso y nunca imaginé el divorcio. Así que Leila, dado que el divorcio ya es definitivo, apúrate y sal con Beckham. Dijo que no sería misericordioso si no nos fuéramos en 3 días. Yo tenía 35 años en ese momento. He sido solo ama de casa durante 14 años. No sabía qué hacer y me dirigí a la casa C de mis padres. La voz de ese momento todavía resuena en mis oídos. Tal vez debería olvidarlo ahora. Beckham y yo vivimos una vida razonablemente estable. No es que pueda. No olvides que es la frustración hacia mí mismo por no poder hacer nada y mi resentimiento hacia el bolso. Ahora entiendo que podía hacer algo al respecto. Entonces un día festivo decidí dormir hasta tarde cuando mi teléfono móvil sonó y el número no estaba registrado. Finalmente escuché la voz de alguien en el correo de voz. Era mi ex suegra Milla. Ella seguía diciendo: por favor, deja salir a Beckham. ¿Qué podría decir? Pensé, pero decidí no responder directamente. Más tarde en la noche, Beckham regresó con un traje inusual. Cuando le conté sobre la llamada, finalmente vinieron. Beckham, con una expresión que nunca había visto antes, preguntó, sacudió su cuerpo, golpeó la mesa e incluso se rió con lágrimas. ¿Qué pudo haber pasado, Beckham? ¿Qué hiciste hoy? Fue una entrevista de trabajo en una empresa. Cierto, te lo dije, no soy mentiroso. Dile a mamá la verdad, no es mentira. Aunque con eso Beckham empezó a contar lo que pasó ese día. La entrevista sí fue cierta, era una compañía farmacéutica la que lo había explorado, pero el problema era que la compañía que Beckham mencionó era donde yo había trabajado como empleado en su subsidiaria. No es coincidencia que Beckham lo dijera casualmente por la forma en que estaba el director de recursos humanos que vino a la entrevista. Perra, ¿qué dijiste? Es gracioso que este tipo no se diera cuenta de que yo era Beckham. ¿Te diste cuenta? Por supuesto, después de todo, no necesitaba esta entrevista. La compañía vino a explorarme, así que no había necesidad de una entrevista. Realmente sí. Quiero decir, ellos fueron los que se acercaron a mí con tanta naturalidad que no habría una entrevista, pero como director de recursos humanos debe haber visto bien tu currículum. Probablemente lo hizo, pero me veo bastante diferente a cuando era un estudiante de secundaria. Peinado diferente. Vibra diferente, ¿sabes? Eso es cierto. 13 años es mucho tiempo y además dudo que él siquiera recordara mi cara de aquel entonces. Eso es cierto. Había estado tan absorto en mis propios pensamientos que olvidé que Beckham también se había distanciado del bolso, además de ver mi dirección actual y educación. Incluso si los nombres coincidieran, no habría adivinado que yo era su hijo. Eso podría ser cierto. Llegó a la cima, ingresó a una buena escuela secundaria y mantuvo calificaciones casi excelentes y clases básicas. Luego ingresó a una reconocida universidad estatal, estuvo en un seminario en su 3er año y permaneció durante 5 años en la escuela de posgrado. Pasó de una maestría y aparentemente logró una mucho en algunas áreas complejas que no entiendo muy bien. Los cazatalentos eran empresas que habían notado sus logros y lo querían, me querían a mí, así que estaba en condiciones de elegir. Beckham dijo esto a la ligera, por eso pedí una entrevista. Había investigado y sabía que era el director de recursos humanos. Me sorprendió lo mucho que había hecho sin que yo lo supiera, pero no cambió su expresión cuando me vio. La entrevista transcurrió como de costumbre, pero la diferencia fue que Beckham tuvo que hacer más preguntas, así que le pregunté al entrevistador de RRHH aprueba a su empresa asuntos. Por eso el rostro de Beckham se desbordó con una sonrisa como nunca había visto antes. Es hilarante, así que continué, eso es extraño. Entonces, ¿por qué sigues aquí en
Que el rostro del director de recursos humanos se congeló en un reír y luego, afortunadamente, el ejecutivo a su lado me preguntó qué quería decir con eso, fue. Entonces cuando saqué esto, lo que tenía era un papel arrugado, era la copia del bolso de papel de divorcio que me habían arrojado ese día. Esta es una copia del documento que este hombre engañó a mi madre para que presentara. ¿Qué piensas de esto? ¿Guardaste esa copia todo este tiempo? Pensé que la había tirado, estaba seguro de que la había tirado, lo tiré a la basura, no quería verlo, pensé que tenía que tirar todo e irme. Sí, lo recogí después de que lo tiraste, así que lo guardé en esta pila transparente arrugada, así pensando que nunca debería perderse. Porque esto es evidencia de lo que te hizo y de falsificar un documento oficial, no solo que hay varios cargos como que tú usaste un documento falsificado y los papeles de divorcio no eran válidos en ese momento, así que si se volviera a casar sería bigamia, bigamia. No soy un experto, así que le pregunté a un amigo del Departamento de Derecho de la universidad sobre esto para ver si sería un delito, sí, un delito claro, así que lo dije bien, no hay esta falsificación de un documento oficial. Le di una copia. De la copia al ejecutivo, una copia del original, por lo tanto una copia de la copia, porque esta copia tiene sus huellas digitales. De ninguna manera voy a entregar la evidencia real. Entonces, ¿qué crees que hizo? ¿Qué hizo? De repente se puso de pie. Y gritó, «Estás acusando a tu padre de ser un criminal». Luego se volvió hacia el ejecutivo y siguió diciendo que todo lo que este tipo está diciendo es una completa mentira, un malentendido. Lo que sentí, me reí, que estaba diciendo ese hombre, pero tienes que entregárselo al ejecutivo. Parecía entender realmente lo que quería decir. Le dirigió la pregunta. Sabes, hay poder de la dinámica dentro de una empresa. Cierto, ese tipo probablemente aspiraba al puesto de ejecutivo. Parecía que el ejecutivo estaba juzgando a las personas primero. Los echó. La sala luego se volvió hacia mí y me dijo, ¿solicitó esta entrevista con nuestra empresa? No con el propósito de unirse, pero por eso me disculpé. Estoy muy agradecido por la oferta Scout de su empresa. Me parece una oferta atractiva, pero me preguntaba qué sería. Quiero decir, si una empresa sin ética continuaría empleando a ese hombre. Me sorprendió cómo podía decir todo eso tan casualmente en una entrevista. El ejecutivo era realmente capaz. Dijo que estaba agradecido por la información sobre si me uniría o no a la empresa. Así es que no lo sabía, pero ese tipo le decía a la gente a su alrededor que él era el engañado, pero fue lo suficientemente magnánimo como para no pedir compensación durante el divorcio. El ejecutivo en ese entonces tenía dudas de por qué no me llevó. Él y el ejecutivo habían sospechado quién era yo por mi foto y nombre, nos abandonaron porque carecía de ese tipo de conocimiento en ese momento. Lo siento mucho, definitivamente pelearía con un abogado ahora, pero en aquel entonces estaba bien, lo sé mamá. Fui ama de casa todo el tiempo, de repente la echaron y tener que trabajar para criarme hasta ese punto fue bastante difícil. Oye mamá, casi no recuerdo nada de él, siempre estaba ocupado con el trabajo, ¿verdad? O tal vez ni siquiera era trabajo, el bolso realmente no. No se quedaba mucho en casa en ese momento. Tal vez casarse conmigo fue un error para él, rara vez me llevaba a la casa de sus padres. Era solo para Navidad o reuniones familiares y si iba me quedaba atrapado ayudando en la cocina y normalmente era solo pasajero. El uno al otro con él ocupado trabajando. Incluso cuando compramos la casa él decidió todo y antes de darme cuenta estábamos viviendo allí. Inestabilidad adolescente. Justo después de ingresar a la escuela secundaria comencé a notar señales de otra mujer a su alrededor, lo que no te dije porque pensé que te entristecería, pero me arrepentí de no haber dicho nada cuando te arrojó los papeles del divorcio y te dijo que dejaras. Su la voz sonaba tensa. Nunca había escuchado a Beckham hablar así. Mamá. Decidí que necesitaba tener un arma. Nadie podía meterse con un arma. Algo que solo yo podía hacer. Pensé que si tenía eso como arma, algún día podría enfrentar lo que él hizo. Beckham luego dijo, me siento mal, pero usé tu situación como una lección, tal vez para que te desechara fácilmente y nadie pudiera discutirlo porque tú y tu familia carecían del conocimiento para defenderse. Sinceramente, estoy enojado con Jeffrey y con ellos también.
Estás enojado con la familia de Jeff y de ninguna manera es demasiado problema, pero incluso si consigo una buena compañía y tengo éxito nunca me asociaré con él. La abuela es diferente, aunque eso es bueno. Me sentí un poco aliviado porque la abuela me contó todo lo que recordaba. Usted en ese momento y seguía disculpándose diciendo que lo sentía, cuando dijo eso después de que entré a la universidad. Los primos de Jeffrey estaban tratando de llamar mi atención diciendo que había estudiantes en la universidad. Era espeluznante. No tenía idea de que sus primos estaban haciendo eso. Desde números desconocidos últimamente Beckham pidió verlo, así que le entregué mi teléfono móvil. Este es el lugar de sus padres, el ejecutivo me lo contó, Beckham dijo con desdén y luego presionó el botón de llamada cambiando al modo altavoz. Hola, hola, eres tú, Beckham, eras de milla voz al otro lado de la línea. Escuché de tu padre, has ido hasta un programa de doctorado en esa universidad y las empresas te están explorando para pensar que un joven tan excelente vino de esa madre. Seguramente es algo que yo he estado en la muerte porque lo fuerte es profundo, nunca sentí que pertenezco a las calles de St. Cada paso atrás solo siente mi fuego, engendro de la jungla concreta donde nacen los sueños, me elevo por encima del ruido como un pez renacido. Esta es mi vida, mi historia, mi R de la lucha y el dolor, subo con cada latido, redefino mi legado para siempre en F. Esta es mi vida, mi historia, mi ritmo de la lucha y el dolor, subo con cada D, redefino mi legado para siempre en todos los altibajos, desde las calles de la casa P hasta las calles donde siembra, pero no importa el pasado, el viaje que elegí, me mantengo fiel a mí mismo. Eso es como va, como P, versos como la perforación más completa a través de la sombra de la noche, en la ilusión derramando verdad, arrojando luz con cada rima o derecho, tomo vuelo desafiando la gravedad, alcanzando nuevas alturas. Esta es la historia de mi vida, mi rima de la lucha y el dolor, subo con cada hazaña y redefino mi legado entrelazado para siempre. Esta es mi vida, mi historia, mi rima de la lucha y el dolor, subo con cada latido, redefino mi legado entrelazado para siempre. Así que aquí estoy en el escenario, solo un poeta mundial con el corazón de piedra, interpreto mis deberes, tengo cao, mi mente se volvió mejor porque este es mi legado, por cada yo, por sí, por él soy mejor, en el juego no hay vuelta atrás, este es mi legado intacto para siempre, a la sangre de nuestra familia. Beck murmuró en voz baja, ¿de qué está hablando? ¿Te gustaría ser adoptado por nosotros? Estarás ocupado y necesitarás dinero. Es mejor que quedarte con esa pobre mujer. Tienes edad suficiente para casarte. ¿No es así? Podemos arreglarlo para ti. ¿No es una buena oferta? ¿Tú escuchas, Beckham? Lo siento por ser una mujer, dije fríamente al teléfono móvil. ¿Por casualidad escuchaste que fui yo quien hizo trampa? Bueno, eso no es cierto. Beckham dijo que no lo dejará pasar, así que lo tomaré. Hola de nuevo. Me sorprendió escuchar del ejecutivo de la compañía que mamá fue acusada falsamente de hacer trampa. Entonces, ¿tú también estuviste involucrada? No, eso no es cierto. Fuimos engañados por el bolso al llamar a mamá una mujer así. Fuiste cómplice de un crimen. ¿Te diste cuenta de eso? Tu hijo es un bígamo que falsificó documentos de divorcio para casarse con su nueva esposa. Me da vergüenza compartir su sangre, por supuesto, no quiero tener nada que ver con sus padres, pero pronto un abogado designado por mí y por mamá resolverá el asunto con tu hijo. No quiero tu herencia cuando muera, todo irá a ti. Beckham se rió burlonamente. Eso no es nada, preocúpate por la compensación que deberás. En lugar de eso, colgó la llamada. ¿Fui demasiado lejos? Negué con la cabeza vigorosamente mientras la risa burbujeaba en mi interior. Eso es cierto, si has ido demasiado lejos, yo también necesito actuar. Ese es el espíritu que Beckham me dio unas palmaditas en la espalda después. Conseguí una derivación a la oficina de un abogado a través de un amigo de Beckham y comencé a buscar una compensación. ¿Quién se volvió a casar ni nada? No quería pensar en eso ni tuve el lujo. Revisité todo eso, exigí una compensación del bolso y 4 años de manutención para Beckham. Mi teléfono móvil empezó a sonar incesantemente de nuevo. Soy bígamo, ¿qué? ¿Dijiste ahora que ya terminé? Me estás arruinando a mi esposa y a mis hijos. Te di una buena vida durante 14 años. No creas que esto ha terminado. Etcétera. Entonces respondí solo una vez.
Escuché esto del ejecutivo con el que nos reunimos nuevamente. Aparentemente es un puesto nominal cerca de una tarea servil en la que no puede desafiar al gerente de la fábrica. Su reputación se desplomó después de que sus crímenes salieron a la luz. Estaba en un curso de élite en la empresa, pero se acabó para él ahora que la fábrica de la compañía farmacéutica está lejos de la gran ciudad que tenía CSE. Vender su apartamento y usar las ganancias para pagarnos era la única manera en que podía pagar lo que exigimos. Su esposa e hijos tuvieron que mudarse con él. Aparentemente ella no tiene a nadie más a quien recurrir. Se casó con él a los 20 años y ha sido ama de casa con un marido de alto estatus desde entonces. Le salió el tiro por la culata. Ella quería quedarse en la ciudad con sus hijos, pero era imposible. La casa de sus padres es tan rural como parece el sitio de reubicación. Sus suegros no la quieren mucho, pero también tengo mis dudas sobre su familia considerando cómo me trataron. Está claro que casarse 2 veces con una joven de 20 años es una señal de que necesitan tratar con su hijo. Deberían haberle avisado a sus hijos criminal antes de descartar a sus nietos inútiles. Probablemente por eso intentaron acercarse a Beckham. Es un nieto talentoso, pero eso es irrelevante para Beckham. Por cierto, tuve una historia interesante después de resolver el problema de la compensación. El abogado me dijo que ese hombre realmente es una persona de ciudad. De principio a fin, entonces, ¿para qué su lugar de transferencia requiere un automóvil? No pude evitar aplaudir. Él tiene más de 50 años y está luchando por obtener su licencia de conducir en una escuela de manejo y su esposa también lo es. Absolutamente no puedes sobrevivir allí sin un automóvil, pero cosas como dejar y recoger a los niños en la tienda de comestibles, calzar, también en áreas rurales no te contratarán para trabajos de medio tiempo sin transporte. No pude evitar reírme. Por cierto, tengo licencia de conducir, insistió mami. Lo entiendo. Incluso al prestarme el dinero fue la decisión correcta. Escuchar su historia es demasiado divertido. Un exelite orgulloso de más de 50 años puede experimentar el terror de ser regañado por instructores de manejo mientras obtiene su licencia en medio de sus tareas domésticas diarias. La primavera siguiente, Beckham se unió a un laboratorio de investigación en otra empresa y se sumergió felizmente en su propia investigación. Nuestra venganza se completó. Ahora es el momento de disfrutar la vida. Esta es mi juventud. Dijo que eso plantea la pregunta de cuándo encontrará a alguien que le guste y se casará apresurándose a casarse. No siempre es bueno. Mami ahora vive con nosotros, comentó pensativamente. Exactamente. Espero que Beckham se tome su tiempo para encontrar a alguien adecuado para él ahora que está libre de problemas anteriores con el nuevo trabajo de Beckham. Nos mudamos a un lugar un poco más grande a medio camino entre nuestros lugares de trabajo por un tiempo.